acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla, como siempre y hasta ahora, su anfitrión, el abogado Michel Wabi, con el gusto de iniciar un año más en este proyecto ya en su segunda temporada. Antes de iniciar este episodio, me gustaría desearles a todos un feliz año. Sabemos que la situación económica y laboral pues no ha sido sencilla de sobrellevar, así que les deseo mucho éxito, muchos clientes y que tengan un sano ejercicio fiscal sin facultades de comprobación. Dicho lo anterior, y a pesar de que la pandemia ha retrasado, dilatado y detenido muchos aspectos de la vida jurídico-empresarial, la fiscalización no ha sido una de ellas. Prueba de lo anterior es que el Servicio de Administración Tributaria recientemente reveló el cumplimiento oportuno y total de sus metas de fiscalización, las cuales, a pesar de los cierres temporales de algunos negocios, a pesar del confinamiento y de la semaforización sanitaria que impidió en muchos estados de la República el desarrollo de actividades no esenciales, nuestra autoridad fiscal reportó un incremento en la recaudación. Aunque no fue tan significativo, a mí me resulta impresionante pensar el simple hecho de que no haya disminuido un centavo la recaudación. Por lo contrario, y en pleno año pandémico, el SAT haya logrado recaudar 137 mil millones de pesos más que en el año 2019, según su propio informe. Adicional a lo anterior, nuestros legisladores federales adoptaron una serie de reformas en materia fiscal que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2020 y que iniciaron su vigencia este 1 de enero del 2021. Por lo que no tenemos tiempo que perder para entrar en el análisis de estas modificaciones o sus adiciones más relevantes. Comenzamos. Antes de entrar en el contenido sustancial, es importante precisar que las reformas fiscales fueron entregadas al Legislativo Federal en el marco del Paquete Fiscal 2021, que incluía también la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos para el presente año. Pero esos documentos merecen otro episodio de nuestro podcast por sí solos. Déjenme precisar que la reforma fiscal, entre otros temas, abarcó cambios a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al propio Código Fiscal de la Federación. Y al ser un documento tan extenso, el documento de reformas, únicamente abarcaremos en este episodio los aspectos más relevantes de dichos cambios legislativos y que tienen un impacto trascendente en la vida diaria del contribuyente. Vamos a iniciar con los cambios a la ley del IVA. La primera de las reformas es la del artículo 15 de la ley, el cual básicamente contempla las exenciones al pago del impuesto. En otras palabras, son las hipótesis normativas mediante las cuales los contribuyentes pueden desubicarse del pago del impuesto al valor agregado. En este año y para este ejercicio 2021 se adicionó una exención nueva, que es la de los servicios profesionales de medicina, que se presten por conducto de instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizadas por las leyes de salud. Lo anterior quiere decir que quienes presten este servicio a través de estas instituciones autorizadas, pues no serán sujetos del impuesto al valor agregado. Continuando con los cambios del IVA, nos vamos a encontrar con que los siguientes están dirigidos en esencia a un tipo particular de contribuyente, las plataformas digitales. Y digo esto dado que se adicionó un párrafo al artículo 18D para establecer que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México no estarán obligados a cumplir con las cargas fiscales que señala el propio artículo
cuando presten los servicios digitales de descarga, acceso a imágenes, películas, texto, información, audio, video, música, juegos, clubes en línea, páginas de citas e incluso enseñanza a distancia, siempre que lo sean o siempre que lo hagan a través de intermediarios, y que estos intermediarios sean los que realicen el 100% de la retención del impuesto al valor agregado. Esto quiere decir que los extranjeros que están prestando servicios en nuestro país a través de estas plataformas digitales podrán quedar exentos de la carga de hacer las retenciones de IVA a los que les prestan el servicio si dan el servicio a través de un intermediario y que este intermediario esté obligado a hacer la retención del 100% del impuesto. Lo que pretenden es que no se den servicios a través de estas plataformas digitales y que nadie haga la retención del IVA, y como es un residente extranjero, pues no podamos fiscalizarlo. El objeto de la Secretaría de Hacienda, y lo ha sido desde la reforma del 2019 y esta del 2021, pues es fiscalizar estas plataformas digitales. Además, se adicionaron a la ley 4 artículos nuevos que les pusieron de nombre 18H bis, ter, quater y quintus, que también están encaminados a los contribuyentes que dan sus servicios a través de plataformas digitales, ya que establecen un procedimiento, y escuchen aquí, para un bloqueo temporal del servicio de Internet a las plataformas, tal y como lo escucharon. En estos nuevos artículos se estableció de que en caso de que los residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, incumplan sus obligaciones fiscales, se podrá ejercer un bloqueo temporal del acceso al servicio digital del prestador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por conducto del concesionario de una red pública de telecomunicaciones en México, hasta el momento en el que dicho residente extranjero vuelva a cumplir con sus obligaciones fiscales omitidas. En los artículos mencionados se regula todo el procedimiento para proceder al bloqueo y, en su caso, su posterior desbloqueo. Y voy a detenerme un segundo aquí porque creo que vale la pena. Según las nuevas disposiciones de la ley del IVA que entraron en vigor el 1 de enero, toda empresa residente en el extranjero que utilice una plataforma digital en México para dar los servicios que ya mencionamos de descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, audio, video, música, juegos de azar, así como todo tipo de contenido multimedia, ambientes multijugador, bueno, incluso está la obtención de tonos móviles, si es que alguien todavía compra tonos para su celular, así como la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico o los pronósticos meteorológicos. Quienes presten el servicio, estos servicios, a través de plataformas en México y no sean mexicanos, es decir, sean residentes extranjeros, están obligados a cumplir una serie de requisitos y cargas en materia fiscal, como todos, pero estos se incumplen, por ejemplo, con no estar registrados en el RFC, con no designar un representante legal ante el Servicio de Administración Tributaria, o son omisos en tramitar su firma electrónica avanzada, conocida como FIEL, o no realizan sus retenciones mensuales de impuestos, o incluso dejan de presentar sus declaraciones informativas durante 3 meses consecutivos, se le va a poder realizar un bloqueo digital, que no es más que ordenarle al concesionario de una red pública de telecomunicaciones en México, llame como se llame el proveedor, Easy, Megacable, Telmex y demás concesionarios, que bloqueen el acceso de sus consumidores al contenido específico de la plataforma digital que ha incumplido. Y esto, pues para que no tengan más ingresos hasta que no sigan o hasta que no cumplan, retomen sus obligaciones fiscales. Pues esto algunos lo consideran grave, otros lo consideran necesario. En lo personal, lo encuentro un tanto excesivo e incluso habrá que ver qué nos dicen los tribunales especializados en la materia y la Suprema Corte de Justicia en su momento, porque si algo es claro o algo es seguro, es que al primer bloqueo efectuado u ordenado por el SAT, va a existir un litigio inminente en materia constitucional. Y vamos a darle paso a las reformas fiscales en materia del impuesto sobre la renta, donde hay que decirlo, en su mayoría están dirigidas a 2 tipos de contribuyentes, las llamadas donatarias autorizadas y nuevamente a los contribuyentes extranjeros que operan sus servicios a través de plataformas digitales. Pero vámonos en orden.
Primero, se derogó el inciso F de la fracción primera del artículo 27, que consideraba como deducibles los donativos no onerosos ni remunerativos que se otorgarán a los programas de escuelas empresa. Es decir, se desapareció dicha deducción, por lo cual si alguna empresa tiene este gasto en específico, ya no podrá más quitarlo de su base gravable para el cálculo de su impuesto. Por su parte, se modificó el artículo 79 de la Ley de Renta para incluir a los organismos cooperativos de integración y representación, a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas, como contribuyentes no sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Por lo que aquí hay que decir que se está fomentando el uso de dicha figura jurídica a todas luces. Además, se precisó que para no ser sujetos del impuesto sobre la renta, estas asociaciones o sociedades civiles deben tener autorización para recibir donativos deducibles y, ojo, no perseguir fines de lucro. Igualmente, se adicionó el artículo 80 de la Ley de Renta para establecer que las personas morales sin fines de lucro que obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para las que fueron autorizadas en un porcentaje mayor al 50% del total de sus ingresos en un ejercicio, ojo aquí, van a perder la autorización para recibir donatarios deducibles. Si no obtienen una nueva autorización dentro del plazo de 12 meses, deberán dejar de operar y destinar el patrimonio que tienen a otras donatarias autorizadas. Igual aquí me parece un tanto excesivo desaparecer una empresa y sobre todo obligar el destino de su patrimonio, obligar el destino de sus activos a otra donataria. Asimismo, se adicionó dentro del artículo 82 quater nuevas causales para revocar la autorización para recibir donativos deducibles. Y aquí les voy a decir, entre las más importantes se encuentran usar sus activos para fines distintos al objeto, no expedir comprobantes fiscales o estar publicada en la lista de empresas fantasma. En el mismo sentido, el artículo también en comento, pues estableció el procedimiento que debe seguir la autoridad para llevar a cabo esta revocación de la autorización para recibir donativos. Uno de los cambios más anunciados en la Ley del Impuesto sobre la Renta es la modificación del artículo 94 para establecer un tope máximo a los ingresos en cantidad de 75 millones de pesos dentro de un ejercicio fiscal a los famosos asimilados a salarios. Figura tributaria que ha sido totalmente controversial, incluso mal utilizada en los últimos años y que ahora está siendo perseguida por el SAT en sus facultades de comprobación. Se estableció que los asimilados a salarios que integren ingresos por más de 75 millones de pesos les van a quitar la figura jurídica y ahora van a empezar a tributar en el régimen general de personas físicas que correspondan a partir del mes siguiente a que acontezca la obtención del ingreso excedente, debiendo comunicar esta situación por escrito al prestatario o a la persona que le está efectuando esos pagos por asimilado a salario. Ahora bien, en materia de plataformas digitales también hubieron cambios del impuesto sobre la renta. Se reformó el artículo 113A, donde se eliminaron las tablas de las tasas progresivas para la retención que se efectúa a personas físicas que enajenan y prestan servicios mediante plataformas digitales, y lo que se hizo fue establecer ahora unas tasas fijas. También se adicionó por su parte al artículo 113D de la Ley de la Renta para contemplar que en el caso de que las plataformas digitales residentes en el extranjero y sin un establecimiento permanente en el país incumplan con su obligación de retener ya no el IVA como vimos en la anterior reforma, sino retener y enterar ahora el impuesto sobre la renta por la prestación de los servicios y enajenación de los bienes durante 3 meses consecutivos, también se les va a poder sancionar con ese bloqueo temporal de acceso al servicio digital del que ya habíamos hablado y del que ya habíamos descrito. Ahora bien, ya como último, pero no menos importante, vamos a hablar de las reformas al Código Fiscal de la Federación, para los cuales he seleccionado únicamente las más relevantes. Primero, se modificó el artículo 5A del Código Fiscal para precisar que la aplicación de la presunción en materia de razón de negocios solo tendrá efectos fiscales en la determinación de contribuciones, accesorios y sus multas. Sin embargo,
no se descarta la posibilidad de que a partir de estas facultades se comiencen investigaciones y se realice la imputación de responsabilidades penales por la comisión de delitos fiscales. Y esto es exactamente lo contrario a lo que disponía el artículo previo a esta reforma. Hasta el 31 de diciembre del 2020, el artículo 5A del Código contemplaba la facultad que tiene la autoridad fiscal para primero presumir y posteriormente determinar si las operaciones del contribuyente contaban o no con una razón de negocios o que el contribuyente solo las había realizado para obtener un beneficio fiscal. Pero se limitaba a determinar la omisión del pago de impuestos sin que con ello se pudiera tener alguna implicación penal para el contribuyente. Estas implicaciones penales básicamente pueden ser dos: los delitos de evasión fiscal o el de simulación tributaria de los actos jurídicos. Pero ahora, con la reforma, la determinación presuntiva, si bien nuevamente se limita a determinar, digamos, en cuantía la omisión del impuesto y sus accesorios, puede existir la posibilidad de que esos hechos sirvan para un procedimiento penal respectivo, y ojo con esta reforma en particular. Por su parte, se modificó también el artículo 13 del Código para especificar que ahora el buzón tributario, que se encuentra en la página de internet del SAT, va a tener ahora la hora de la zona del centro de México. Y aunque esto parece intrascendente, pues hay que reconocer que México tiene 3 usos horarios y que el beneficio para algunos será el perjuicio para otros. Pues en la península de Baja California y sus aledaños, en algunas ciertas épocas tienen 2 horas menos que el centro de México. Y pues tendrán también 2 horas menos para presentar sus promociones, sus recursos y sus solicitudes. Porque cuando en la Ciudad de México son las 12 de la noche, cerrará el buzón tributario, aunque en la península de Baja California y aledaños todavía serán las 10 de la noche. Y por el contrario, nuestros vecinos de Quintana Roo tendrán en ciertos momentos, en una cierta época del año, pues 1 hora más para presentar dichos documentos. Pues a pesar de que para ellos sean las 12:30 o casi 1 de la mañana, en el centro de México todavía no ha dado la medianoche y no ha concluido el día. Entonces tienen más tiempo para presentar dichos documentos y dichas promociones. Ahora bien, también se modificaron los artículos 17H y 17H bis, que son los artículos que básicamente hablan de los certificados de sello digital. Estos certificados de sello digital nos sirven para emitir nuestras facturas digitales, conocidas por sus siglas como CFDI, en las cuales se modificaron en esencia 2 hipótesis nuevas, es decir, 2 situaciones por las cuales nos puede cancelar el SAT nuestros sellos digitales. La primera es que los contribuyentes hayan emitido facturas que amparen operaciones inexistentes. Y la segunda, que hayan transmitido de manera simulada pérdidas fiscales de un ejercicio a otro. Si la autoridad detecta esto, además de las consecuencias fiscales y penales, también habrá una restricción temporal de nuestros sellos digitales con el objetivo de que no sigamos facturando. A su vez, se estableció en este artículo 17H bis un plazo de 40 días para que los contribuyentes a los que se les acaba de suspender el sello digital entablen una aclaración para demostrar que ya no son merecedores de dicha suspensión y se les restablezcan sus sellos digitales y con ello puedan seguir con sus operaciones y su facturación normal. En el mismo Código Tributario se reformó el artículo 30 para establecer una obligación que a mí me parece indefinida y atemporal y que habrá que revisar su constitucionalidad en otro momento, porque le impone a los contribuyentes que están siendo fiscalizados en un ejercicio fiscal donde hayan aplicado pérdidas de años pasados a entregar documentación que le dio origen a dicha pérdida, sin importar el tiempo que haya transcurrido. Debemos recordar que la regla general dispone que la autoridad solo nos puede revisar los últimos 5 ejercicios fiscales que hayamos declarado y que la obligación de resguardar y proteger nuestra documentación es de 10 años. Pero ahora, si la pérdida se originó en un ejercicio anterior al que nos revisan, pues debemos tener dicha información disponible sin importar el tiempo que haya pasado cuando la autoridad nos revise esa facultad de comprobación.
Obviamente la obligatoriedad de esto empieza a partir de este año, a partir del 2021 tendremos esta nueva obligación. No puede haber una aplicación hacia el pasado porque sería una aplicación retroactiva y en perjuicio de los contribuyentes. Ahora bien, en materia de facultades de comprobación, también se reformó el artículo 46 del Código Fiscal para establecer que los visitadores dentro de una auditoría puedan valorar los documentos que el contribuyente le presente. Y déjenme decirles, esto rompe un paradigma que se tenía en tema de fiscalización, pues los visitadores históricamente únicamente podían recibir la documentación, pero sin realizar juicios de valor sobre ella, ya que su tarea se limitaba exclusivamente a visitar a los contribuyentes y recabar su información. Sin embargo, esto cambia con esta reforma, pues le dan facultades de fiscalización al visitador y ahora puede pronunciarse sobre la idoneidad o suficiencia de los documentos entregados por el contribuyente. También hay cambios para los procedimientos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida por sus siglas PRODECON, dado que se reformó el artículo 69C del propio Código Tributario, donde se establece ahora un nuevo límite de tiempo que antes no existía para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Pues antes no teníamos un plazo definido que nos permitía solicitar el acuerdo y la única regla era que lo teníamos que solicitar antes de la emisión del crédito fiscal. En cambio ahora se limita nuestro plazo a únicamente 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, si estamos en una visita domiciliaria, el oficio de observaciones, si estamos en una revisión de gabinete, o la resolución provisional, si estamos en una revisión electrónica. Asimismo, se adicionó un supuesto en el cual nos impiden la procedencia de la adopción de un acuerdo conclusivo, entre lo cual se encuentra ubicarse en la presunción de operaciones inexistentes. Y esto quiere decir que si lo que nos está revisando la autoridad es si somos una empresa que facturó o no operaciones simuladas, en ningún momento podemos pedir la adopción de un acuerdo conclusivo. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la reforma al artículo 90A del Código Fiscal. Este artículo siempre ha contemplado las hipótesis de cuándo el SAT puede multar a los contribuyentes. Lo que hicieron en la reforma es agregar una nueva multa. ¿A quién está dirigida? A los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones en México, y se les va a poner una multa de 500,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos si no cumplen en el plazo máximo de 5 días con la orden en su caso de bloquear o desbloquear el acceso al servicio digital del proveedor de servicios en línea. Es decir, lo que ya vimos para las plataformas digitales, para poder amarrar, para poder obligar, para poder presionar a esos contribuyentes, pues el SAT también agregó una multa, pero dirigida a los concesionarios, porque si el SAT ordena el bloqueo y no lo hacen en 5 días, serán acreedores a esta multa en particular. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @la fiscalidad de las cosas. Pueden seguir nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito antes de que le cancelen el acceso virtual, o visitar nuestra página web lafiscalidadelascosas.com, donde podrán encontrar todo el contenido que subimos, así como todos nuestros episodios. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado, y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.